entiendo de que esta reunión de ahora es solamente para ver temas puntuales, ¿no? ¿Correcto? Listo. ¿Qué tal? Ortiz, ¿no? Ortiz, Crosby, Eric. Bien, entonces el contenido de este tema está separado en 7 partes, ¿ya? De lo que es, las partes son, ¿no? Convertidor, convertidor de par, carga de convertidor de par, componentes adicionales al convertidor de par, convertidor con multiplicador de par, embrague unidireccional y finalmente embrague de traba, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda o quiere intervenir, puede conversar por el chat este, o puede activar su micrófono para conversar e inmediatamente lo desactiva, ¿no? Termina su pregunta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entiendo que sí. Listo, muy bien. Listo, entonces, convertidor. Convertidor. Bien, a ver, voy a... Espero la participación de ustedes, muchachos. ¿Ya? Así que voy a estar llamando, ¿ya? Voy a estar llamando y voy a considerar esto como para recordarme en el examen, ¿ya? De su participación. ¿Está bien? Lo justo, pues, ¿no? Ya, bien. Entonces, estamos por Abraham. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las partes del convertidor, Abraham. Abraham, Abraham, ¿puedes mencionarnos la parte del convertidor? Ya, ojo de que estoy anotando su participación, muchachos, ¿no? Abraham. A ver, Franco, hola, Franco. Sí, profe. Sí, hola, Frank. La parte de convertidor, llegaste a ver el video, ¿no? Alguno estaba pasando, profesor. Estaba un poco Ya, ahí mirando. pero de todas maneras, bueno, acá esto nos puede ayudar. La parte de convertidor, Impulsor, turbina, estator. mm, Esos tres, ¿no? Principales, creo que era. ya, cuando te hablan de convertidor básico, ojo, solamente te hablan de rodete o impulsor o bomba, ese es uno. Dos, turbina, ¿no? Esos dos, ya, Ya. rodete y turbina, nada más. ¿Eso qué cosa es? Eso El, es convertidor. el Dos, estator era para el convertidor de par, creo, ¿no? efectivamente, estator es otra cosa, es convertidor de par, ¿no? Pero si me hablan de Sí. convertidor, solamente me hablan de esos dos componentes, ¿no? Ahora, bien, Joel, Joel, ¿para qué sirve el impulsor? ¿Me escucha, profesor? Buenas Sí, ¿para qué tardes. sirve el impulsor? Bueno, el impulsor transmite la potencia desde el volante del motor, lo cual va a girar, o sea, se acopla al motor, comenzar a transmitir movimiento a través del aceite hacia la turbina. Muy bien, sí, es el encargado de generar a partir de energía mecánica, energía hidráulica, correcto, ¿no? José Ortiz, José Ortiz, José Ortiz.
No hay José Ortiz. Bien. Laser. Laser. No estamos con Laser. Sí, ya, listo, Laser. A ver, dime. ¿Para qué sirve la turbina? Ya, no tiene micro, seguro. Ya, lo puedes escribir. Ya. Laser, ¿para qué sirve la turbina? Si es que no tienes micro, puedes escribir en el chat. Laser. Nada, ¿no? A ver, otra persona. Luis Ruiz, Luis Ruiz, Luis Ruiz. Laser, a ver, Laser dice la turbina es la encargada de convertir la energía hidráulica en energía mecánica, efectivamente. Ya es la encargada de convertir energía hidráulica en energía hidráulica, mecánica, ¿no? Entonces, el traspaso de energía es desde la volante hasta la transmisión, es energía mecánica hidráulica, después hidráulica mecánica, ¿no? Cuando solo hablamos de impulsor y también solo hablamos de turbina, estamos hablando de convertidor común y corriente, convertidor. Ya, listo. ¿Tenemos preguntas ahí? No hay preguntas. Ya. Entonces, como va a generarse este desplazamiento hidráulico a lo largo del rodete a la turbina, eh, siempre va a haber aceite que va a estar por ahí queriendo escapar, entonces todo este aceite tiene que ser contenido, ¿no? Y para que se contenga, utilizan la caja, ¿no? Esa caja, una caja que va a retener el aceite que va a rebotar entre el rodete y la turbina. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Gaby, la, cuando hablamos de convertidor, solamente, propiamente dicho, convertidor, el estándar, el más básico, entonces hablamos solamente de rodete y turbina. Nada más, es todo, ¿ya? El recorrido de la potencia, bueno, ya lo acabamos de mencionar, ¿no? De rodete hasta la turbina. Creo que no hay preguntas. Los beneficios, muchachos. ¿Qué están los beneficios? Miren, uno de los beneficios es de que arranca progresivamente el eje de salida, ¿no? Venciendo así la inercia que pueda tener esos ejes. Entonces, ¿cómo es el arranque? El arranque es progresivo, ¿ya? No es violento, ¿no? Es progresivo, ¿ya? Esto creo que está claro, ¿no? No hay preguntas. Ya, después, separa mecánicamente ambos extremos. ¿Por qué se dice que separa mecánicamente? ¿Por qué? Marcial, ¿qué dices? ¿Por qué? Para que la carga no afecte al funcionamiento del motor, al arranque del motor. Claro, ese es el fin, ¿no? Ese es el fin. Sí, Pero, ¿tú cómo observas o cómo ves de que no hay unión mecánica? porque está el convertidor de par. El convertidor está ahí Porque, como intermediario. porque entre los dos, ¿quién está trabajando? El convertidor. Claro, estamos Y, hablando y- del convertidor, ¿no? Estamos hablando del estator, perdón, estamos hablando de la turbina y
Impulsor. del impulsor, ¿no? Entre los dos, ¿quién trabaja en el medio? En el medio, el estator, ¿verdad? No, pero estamos hablando de convertidor. Entonces, el impulsor El es el que genera el fluido, movimiento, ¿ve? el fluido es, el El fluido, fluido, no. ¿no? Sí, profesor. Entonces, debido a que trabaja en el medio el fluido, entonces no existe una conexión mecánica directa, ¿no? ¿Entre quién? Entre la turbina y El la bomba. impulsor, Ujú. bomba, La bomba o impulsor. ¿Ya? Por eso. ya, profesor. Listo, perfecto. Después, puede variar la velocidad del eje de salida mediante un control adecuado de la cantidad de fluido, ¿no? Entonces, a medida que tú vas determinando qué cantidad de fluido puede impulsarse, en- entonces tú vas a estar variando la velocidad, ¿no? A mayor cantidad de fluido que se impulsa, mayor velocidad, ¿no? Y acá tenemos al fluido, miren. Ahí tenemos al fluido, ¿ya? En el fluido, ojo de que acá hay algo interesante, miren. Esta es toda la caja, ¿no? Donde existe una entrada, existe una salida, un eje de entrada, un eje de salida, ¿no? Y en el medio está el fluido, ¿no? El aceite, ¿no? Y lo que hace el aceite es estar girando, golpeando el aceite desde la bomba hasta la turbina, ¿no? ¿No? Sale de un álabe y llega hasta el otro, ¿no? Con cierta velocidad. Y va impactando, ¿no? A medida que lo va impactando, va generando energía, este, va generando energía mecánica, ¿no? A medida que el aceite golpea a los álabes, ¿de quién? De la turbina, ¿sí? Si se dan cuenta, es fácil reconocer cuál es la bomba y cuál es la turbina. ¿Qué me dicen? Rimac, ¿puedes determinar fácilmente cuál es la bomba y cuál es la turbina? Sí, profe. ¿Cuál es la bomba? La bomba es la parte de rojo. El número uno. Parte- Ajá, es. No, no, no. A ver. No, la 3 sería. Bueno, la 1, la 1. La uno, ¿no? La uno. ¿Por qué? Porque Sí. si se dan cuenta, mira, mecánicamente está agarrando a todo el impeller, ¿no? A toda la bomba. ¿Sí? Él se mueve con la caja. Cuando lo mueve, desplaza el fluido y el fluido va a golpear los álabes de la turbina que está acá, que es la parte azul. ¿No? Bueno, la parte azul en realidad es el camino del aceite, ¿no? Pero es esta parte de acá, ¿ya? Que cuando se mueve, entonces genera energía mecánica a quién, al número 2 que es la salida. Se puede distinguir, ¿no? Y el número 3, ¿qué cosa sería? Miller, Salazar, número 3. ¿Qué sería Miller? El número 3, la caja, la carcasa, efectivamente, Marcial. Ya, la carcasa, no la caja. Ya, es el que contiene a todo este sistema, ¿no? De convertidor, ¿no? Hasta ahora estamos hablando de qué? Estamos hablando de convertidor, ¿no? De convertidor. Ya, listo. Ojo, ojo de que el aceite se expande al elevar la temperatura. Entonces, a medida que se va calentando la temperatura, el aceite, ¿qué va a hacer? Se va a expandir, ¿no? Tiende a expandirse. ¿No? Y no solamente se va a expandir, ¿ah? Ojo, no solamente se expande, sino que también ocurre. Ocurre de que crea vapores y esos vapores generan presión, ¿ya? Generan presión. ¿Ya? Un detalle importante es de que el aceite se llega a llenar cerca del 85% de volumen. ¿Y por qué no 100%? ¿Por qué no? Pichigua,
Chihuahua, aquí me dice que se llena 85%. ¿Y por qué no llega a 100%? Santiago, ¿no está Santiago? Ya. Paul Paucar, Paul, la misma pregunta. ¿Por qué se llena al 85%? O sea, ¿por qué no se llena al 100%? Porque, porque si se llenaría al 100% es como habría mucha presión y con todo lo que la bomba genera, habría demasiado golpe con la parte, con las paredes de la carcasa. Mm, a ver, siempre va a haber movimiento, ¿no? Hacia la bomba, siempre va a haber movimiento. Este movimiento hace que el fluido se empiece a desplazar, ¿no? Pero ya se mencionó que el fluido tiende a elevar las temperaturas, ¿no? Y cuando eleva temperatura también eleva vapores, ¿no? Esos vapores generan presión y esa presión obliga a que exista una cantidad de fluido dentro. Ya, profe. ¿Ya? Listo. Ya, entonces, muchachos, se llena al 85%, ¿no? Se llena al 85%. Más no, porque no lo permite y ese exceso se empieza a aliviar. Se empieza a aliviar. Ojo, ojo, de que podría tener menos aceite. ¿Y por qué no hay menos aceite? Porque hay una válvula de alivio que evita que se salga ese aceite. Cuando evita que se salga, entonces logra llenar la caja con aceite, ¿no? ¿Y hasta cuánto llega? Al 85%. ¿Y por qué no más? Porque, porque no es no es tan, eh, no tiene tanta eficiencia, pierde eficiencia. Ojo, ¿y quién limita? La que limita es la presión que se genera dentro, ¿no? Entonces, ¿tú puedes lograr llenar más aceite dentro de la caja? Sí puedes lograr. ¿Cómo? Metiendo más restricción en la salida. Si pones más restricción, entonces vas a obligar de que el aceite tenga que elevar más temperatura, ¿no? Y, pero también vas a generar pérdida de eficiencia. Ya, un poco más adelante vamos a hablar seguramente de válvula de alivio, ¿ya? ¿Preguntas? Entonces sí se debe limitar la salida, ¿ya? Se debe limitar la salida, ¿ya? Porque si es que no tuviese suficiente aceite dentro de la caja, entonces no vas a tener suficiente aceite como para que pueda golpear adecuadamente a los álabes la turbina, ¿no? Sí, va a ser más eficiente, ¿no? Vamos a hablar más adelante un poquito de estas válvulas. Listo, acá tenemos un ejemplito, miren, el aceite como está en reposo, ¿no? ¿Qué pasa cuando a este aceite empiezas a girar, ¿no? El aceite gira, ¿no? Gira junto al recipiente y con la velocidad él tiende a mantener su inercia, ¿no? Y sale disparado. No tenemos problemas para entenderlo ahí, ¿no? Pero esa energía tú la puedes recuperar, ¿cómo? Poniendo una contratapa, ¿no? Pones una contratapa y ya recuperas la energía. Y no la pierdes, ¿no? Y eso es lo que se busca, ¿dónde? Eso se busca en los convertidores. ¿Ya? ¿Qué buscan? Buscan recuperar esa energía, ¿no? No perderla. Miren acá, términos de flujo. Viene acá el aceite desde el rodete o el impulsor hacia la turbina, ¿sí? ¿Qué cosa es un flujo
vórtice. Es el flujo turbulento en rotación espiral, ¿no? Entonces, cuando el flujo está yendo de forma turbulenta, eso se llama flujo vórtice. Y esto es normal, ¿no? Esto es normal. ¿Por qué? Porque el fluido al ser impulsado y chocar, entonces rebota, ¿no? Y ese rebote puede ir a cualquier lado, ¿no? Entonces, lo que ocurre es de que ese aceite al regresar va a chocar contra quién? Va a chocar contra el otro aceite que está siendo impulsado hacia la turbina. Y si choca contra ese aceite, ¿qué va a pasar con la energía? Se pierde, generando más calor. ¿Ya? Listo, ¿no? No tenemos problemas, ¿no? Flujo intermedio, ¿no? Es cuando, en el primer caso, todavía no tenemos, no logramos romper la inercia, ¿no? En el segundo caso es cuando se empieza a romper la inercia. El fluido empieza a fluir mejor, ¿no? Rompes la inercia y empiezas a generar movimiento, ¿no? En el tercer caso, si se dan cuenta, es flujo giratorio máxima velocidad. Ya, esto ocurre ya cuando ya se rompió la inercia totalmente, ¿no? Y entonces el aceite gira libremente desde la bomba hacia la turbina. Y como el gira tan libremente, entonces las velocidades tiende a igualarse, ¿no? Tiende a mantenerse iguales. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia alguna en la salida. ¿Ya? No tenemos preguntas acá, ¿no? Importancia. En un acoplamiento hidráulico, el par de entrada es igual al par de salida, ¿ya? Ambos pares son iguales, ¿no? Después se transmite fuerza, pero no se multiplica. ¿Ya? No hay multiplicación de par, ojo, no hay multiplicación de par, pero sí transmite fuerza. ¿Por qué no hay multiplicación de par? Porque ese aceite que es impulsado desde la bomba, ese aceite simplemente se pierde y puede chocar contra el nuevo aceite que va a desplazarse o puede perderse por ahí. No lo recuperas. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? De convertidor, el más básico, ¿no? Convertidor el fijo, el estándar. Después, cuando el aceite fluye de rodeta a la turbina, el aceite no se desplaza exactamente en el mismo sentido, ¿no? Provocando cargas innecesarias en el motor. ¿Ya? Y por diseño, ya lo mencionamos antes, no aprovecha la máxima energía. Y si no aprovecha la máxima energía, entonces pierde eficiencia, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Pierde eficiencia. Listo. Entonces, hablemos ahora de convertidor de par, ¿no? Ya hemos hablado bastante sobre convertidor. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de convertidor de par? Ya lo saben ya, ¿no? La gran diferencia es de que mientras en el convertidor básico solamente tenemos turbina e impulsor. Mira, ahí, ¿qué pasa en convertidor de par? ¿Ah? Luis Ruiz, ¿qué pasaría? Ruiz. No está Luis Ruiz. Abel Condori. ¿Cuál es la diferencia entre el convertidor estándar o básico y el convertidor de par? Abel, si te escuchamos, Abel. No,
Sí, ¿No me escucha? sí, sí, perfecto. Sí, en el convertidor de par lo que hace la turbina es mandar la energía mecánica, la que llega hacia el estator, Ujú. donde que en se convierte en una energía hidráulica, la cual ahora el estator se va hacia el impulsor, ¿no? Y de ahí ya la convierte otra vez en energía mecánica y hace ese recorrido, ¿no? Entre la turbina, el impulsor y el estator, seguidamente, continuo. Ya. Es, solamente hay que ordenar esto, ¿no? El recorrido es esto. Siempre la comunicación es directa desde la bomba hacia la turbina. Ya, desde el impulsor hacia la turbina. Siempre. Del impulsor a la turbina. No pasa por el estator. ¿Ya? Y después, cuando rebota de la turbina, ahí regresa ¿por dónde? Por el estator. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el convertidor, ese aceite que rebotaba se perdía y podía chocar contra el nuevo aceite que es enviado desde la bomba, ¿cierto? Ya, en este caso no ocurre eso. En este caso, en vez de que choque o se pierda esa energía, se va a direccionar a través del estator, ¿no? O también llamado reactor, ¿no? Se direcciona por ahí y hace de que ese fluido tome la misma dirección de quién, del nuevo aceite que está siendo impulsado hacia la turbina. Esto va a lograr de que el aceite ya no va a chocar a frenar al aceite, a ver, el aceite que rebota no va a chocar a frenar al aceite que es impulsado desde la bomba, ¿no? Sino más bien en vez de restarle va a sumar, ¿no? Porque va a tomar la misma dirección. Ah, y es ahí, es de esa forma como recupera la energía. ¿Eso qué cosa es? Eso es convertido de par. Entonces, si me dicen cuáles son las partes del convertidor de par, espíritu, Jordan, espíritu, Sí, profe. las partes del convertidor de par, La turbina, ujú, el, el estator ¿ya? y el estator Y la bomba, y la bomba, profe, y el ¿no? fluido. Entonces, cuando hablamos de convertidor de par, hablamos de esos tres componentes. ¿Listo? Esa es la gran diferencia, muchachos. Listo, acá tenemos el convertidor de par, ¿no? El físico del convertidor de par, ¿no? Se llega a ver, ¿cierto? Sí, Gaby, sí, la turbina es la gran diferencia, ¿no? Entre esos dos, ¿no? Y la turbina lo que hace, finalmente, la chamba, ¿cuál es la chamba de la turbina finalmente? La chamba de la turbina es hacer que ese componente, o sea, el convertidor básico, sea más eficiente, darle eficiencia. Esa es su chamba. ¿Ya? Así como existe el motor, ustedes saben que existe el motor diésel, ¿no? El motor diésel puede funcionar con alimentación natural, ¿cierto? ¿No? Eso lo conocen bien, ¿no? Pero ¿qué hacen para darle más potencia al motor? Le pusieron un turbo, ¿no? ¿Y qué hace el turbo? Lo que hace es canalizar energía, canalizar la energía para poder introducir más perdón, más aire al al, al sistema de aire, ¿no? Profe, Sí, ¿cómo se llama? La función del turbo no es como se llama que aprovechar los gases de salida para así cuando tenemos el siguiente ciclo, es como se llama que sea con mucha más frecuencia, ¿no? claro, o sea, lo que haces es a partir de esos gases de escape, que es energía que ha generado el motor, ¿no? Esa energía que ha generado el motor, a partir de eso vas a obligar de que entre más aire limpio. Obligas que entre más aire limpio y como tiene más aire puedes inyectar más combustible y vas a generar más potencia.
¿no? Entonces lo que hace es aprovechar, ¿no? ¿Y qué vas a lograr con eso? Vas a lograr de que tu motor sea más eficiente. Lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Cuál es la chamba del estator? Es esa energía recuperarla para que lo vuelvas a reutilizar, ¿no? Y que no vaya en contra del aceite que está siendo impulsado de la bomba hacia la turbina, sino más bien vaya a favor. ¿Ya? Esa es la chamba del estator. Muy bien. Y el estator dirige el nuevo aceite de rodete en sentido de rotación, ¿no? La fuerza del aceite del estator incrementa el par, ¿no? Incrementa el par, ¿no? ¿Y qué vas a lograr con esto? Es de que tú cuando vas a tener una restricción, o sea, un frenado en el eje de salida, entonces la turbina tiende a frenarse, ¿no? Pero la bomba sigue girando, ¿por qué? Porque ella está amarrada o está unida mecánicamente ¿a quién? A la volante del motor. Ella sigue girando. Entonces, el aceite viene y como se choca con una turbina que está media frenada, entonces el aceite va a rebotar. Y cuando va a rebotar no se va a perder, sino va a pasar por el estator. Y como la energía es mayor, entonces ahí es cuando va a aprovechar en sumar al nuevo aceite que está siendo impulsado por la bomba, ¿no? Y ahí es cuando multiplicas, ¿qué cosa? Multiplicas el torque. ¿Por qué multiplicas el torque? Porque vas a tener la energía del motor diésel más la energía recuperada. Listo, y aquí tenemos las partes, miren muchachos, aquí tenemos las partes. ¿Ya? El estator, la turbina, impelente y eje de salida, ¿ya? Listo, muchachos. Ya creo que ya no hay problema con este tema, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito la bomba. A ver, aquí tenemos la turbina, la bomba y el reactor, ¿no? O estator también se llama, ¿no? Y más o menos ese es el recorrido que tiene el aceite, ¿no? Cuando se unen, internamente está fluyendo así el aceite, ¿no? Ustedes ven una flecha, es el recorrido de una porción de aceite, ¿no? Y así existen diferentes porciones en cada álave de la turbina y la bomba, ¿ya? Entonces hay un montón de aceites así que van con una energía para chocar en contra para que sean impulsadas desde la bomba a la turbina y después reboten pasando por el reactor para sumarse al nuevo aceite que es impulsado por la bomba. ¿Ya? Y eso se va repitiendo en forma continua. Bajas RPM. Ojo, cuando existe bajas RPM, primero, identifica, mira, primero acá identifica. A ver, Gaby, identificas acá. A ver, audio. Sí, profe. Sí, El flujo del aceite este lado plomo que está señalando, ¿qué cosa es? a lados de la turbina. Álabes de la turbina, ¿se entiende, no? Álabes de la turbina. Sí, Ya, ujú. el lado derecho, A lados de la bomba. los álabes de la bomba, ¿no? Y el lado del centro, Bueno, el estator, ¿no? Los reactor sí, inmóviles del estator. es el estator inmóvil. Muy bien, Ujú. perfecto. Entonces, esas son las partes que van a trabajar, que van a interactuar según las velocidades de las RPM del motor. Por ejemplo, cuando está a bajas RPM, cuando estás a baja RPM, ¿quién es el que se mueve? ¿La turbina o la bomba? Bajas RPM. ¿Quién se está moviendo inicialmente? No, la turbina no. Siempre el que se mueve inicialmente es la bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque la bomba es la que está unida
¿A quién? A la volante del motor. Entonces, mientras que tú no pares el motor, siempre va a estar funcionando la bomba, siempre, ¿no? Entonces, él es el que va a impulsar ¿a quién? A las turbinas a los álabes de la turbina, perdón. ¿Ya? Ojo, de que miren cómo es el recorrido. El aceite es impulsado y choca ¿hacia dónde? Hacia la parte cóncava, ¿no? Saben claramente cuál es la diferencia entre cóncava y convexa, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Cóncava y convexa. Frank o Joel Castañeda, la diferencia entre cóncava y convexa. Me parece que lo hemos hablado, ¿no? Bueno, cóncavo es prácticamente común a uno y convexa es al revés. O sea, prácticamente para que se pueda denotar No, algo así. efectivamente, ¿no? Es como cuando tienes tu mano, ¿cierto? Y cuando quieres cavar, ¿cómo haces? Jalas, ¿no? La arena, ¿cierto? Cuando jalas la arena, entonces estás cavando, ¿no? Entonces, esa es la parte cóncava, esa parte que tiene contacto entre arena y la palma de tu mano. Eso es cóncava, ¿ya? Y la otra parte, o sea, la parte dorsal de la mano, es la parte convexa, ¿ya? Es la parte convexa, cóncava y convexa. Esa es la diferencia. Ya, entonces vemos de que está tocando, el aceite está golpeando, hay convertidor de par. Sí, sí. Las posiciones de los álabes determinan la eficiencia de transmisión de potencia. Efectivamente. Ya, listo. Entonces, en este álabe tenemos que está trabajando en la parte cóncava. No trabaja en la parte convexa. Mira, y trabaja parte cóncava y parte cóncava, ¿ya? ¿A dónde? A bajas RPM. A bajas RPM. Ya, eso ocurre a bajas RPM. Siempre. Ya. ¿Qué ocurre a medida que elevamos las RPM? A medida que elevamos las RPM, entonces, ¿quién se va a frenar? ¿La bomba o la turbina? A medida que se elevan las RPM. A ver, a medida que, de repente no planteé bien la pregunta, a medida que se eleva la velocidad de las bombas, a medida que se eleva la velocidad de la bomba, entonces este álabe tiende a estar más abajo, ¿cierto? ¿No? Tiende a ser más veloz. ¿Por qué? Estás aumentando RPM. No estás metiendo carga nada, sino estás aumentando RPM. Entonces él tiende a bajar, ¿no? ¿Cierto? Cuando empieza a bajar, ojo, cuando empieza a bajar, entonces vas a hacer de que el aceite, al momento de rebotar, haga ese recorrido hacia la parte cóncava y ya no va a golpear hacia la parte cóncava del estator, sino a la parte convexa del estator. Porque es más veloz, ¿ya? Tiende a ganar velocidad la bomba, ¿ya? Que tenga a ganar velocidad la bomba es como si la turbina empezara a frenarse, ¿no? Es como si la turbina empieza a frenar. Si la turbina empieza a frenar, entonces se queda más arriba, ¿no? Y la parte del álabe de la bomba, como es más rápido, tiende a ir más abajo. Si la turbina tiende a irse más arriba, entonces mira, el aceite ya no va a chocar la parte cóncava, sino va a chocar la parte convexa.
Gaby, ¿llegaste a entender este tema o no? Más continuo. ¿Cierto? ¿Qué dices? Ah, ya, sí, profe. Sí, ya. Ya, entonces, a ver, otra vez, mira, normalmente está trabajando así, ya, normalmente trabaja así, ¿cierto? Normalmente trabaja a esta posición la bomba, a esta posición la turbina y acá el, el estator trabaja con la parte cóncava. Pero si él gana más velocidad, es como si la turbina perdiera velocidad y se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque él está girando más rápido, está bajando más rápido. Ya, si él baja más rápido, entonces es como si la turbina perdiese velocidad y se va para arriba. Y si se va para arriba, entonces el aceite ya no va a tener la suficiente velocidad o el suficiente tiempo para chocar a la parte cóncava. Entonces va a empezar a chocar a dónde? A la parte convexa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Ya? Ahora, miren muchachos, cuando golpea en la parte convexa, ojo, cuando golpea en la parte convexa, alta velocidad, entonces el estator prácticamente no te sirve. ¿Cuándo te sirve? Cuando choca la parte cóncava. Y cuando choca la parte cóncava es cuando empieza a desarrollar trabajos por multiplicación, por multiplicar el par. ¿Ya? Listo, muchachos. Miren, este es el flujo del aceite. Este es el flujo de aceite. Prácticamente, claro, en mínima prácticamente golpea constantemente la parte cóncava del álave del estator. Ya, listo. Entonces, esta es la parte cóncava. Perdón, estas son las partes del multiplicador de par, ¿no? Ya, esto creo que no tenemos ningún problema, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito más adelante sobre la carga, ¿ya? Miren, la carga del convertidor, ¿ya? Ahora, hemos visto hasta ahora cómo funciona en forma general el convertidor de par, ¿no? En forma general, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona él en cargas, ¿no? Sometido a cargas. Ya. Tenemos esto, que es una rotación de turbina 2000 RPM donde no hay carga. ¿Qué significa que no haya carga? No hay carga. ¿Qué significa? Yata, laser. Laser. ¿Qué significa que no hay carga? Grosby, la máquina no está haciendo ningún trabajo. Efectivamente, que la máquina no hace ningún trabajo. Ya, entonces, que no existe frenado sobre el eje de salida. No existe frenado. Eso significa de que no hay carga. Ya, puede estar iniciando el trabajo, puede estar altas RPM, ¿no? Pero simplemente no hay carga. Ya, no hay carga. No hay frenado en el eje de salida. No existe frenado en el eje de salida. Entonces, en este caso, muchachos, prácticamente la multiplicación de torque es 1 por 1. ¿Se entiende? ¿Qué significa que la multiplicación de torque es 1 por 1? Espíritu. Sí, profe. ¿Qué significa que la multiplicación de torque sea 1 por 1?
que el convertidor par no esté funcionando. Ya. O sea, no está trabajando para lo que ha sido desarrollado así. En términos de velocidad, Está funcionando con unas RPM altas. mm, ya. En términos de velocidad significa de que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. A una velocidad constante, profe. Sí. Significa que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Eso significa uno por uno, ¿no? De que no estás multiplicando torque. ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre porque no hay resistencia al eje de salida. Ya, no hay resistencia al eje de salida. Eso significa. Ok. Ya. Después, dirección interna. El aceite que trata de salir de impulsor a la turbina se contrarrestan y predomina la de mayor fuerza. Como resultado, las dos partes y el aceite giran como una sola masa, ¿no? Entonces, ese aceite del impulsor y la turbina giran como uno solo, ¿no? Se unifican, ¿no? Y entonces, tanto la turbina como la bomba giran como uno solo, ¿no? Eso es uno por uno. Internamente pasa eso, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una resistencia externa, ¿no? Externa, cuando hay una resistencia externa. Entonces, digamos que empezamos de dónde, de uno por uno, ¿no? Estamos en uno por uno. Y después existe una resistencia externa. Cuando hay una resistencia externa, entonces, primero, el impeller va a seguir girando con las mismas 2000 RPM. Va a seguir girando igual, tal cual. Ya, pero ¿qué va a pasar con la turbina? Se empieza a frenar. Se empieza a frenar, ¿no? Si la máquina se encuentra con una carga, entonces se reduce la velocidad de la turbina a 1000 RPM, ¿no? Que es lo que vemos en la lista, ¿no? Entonces, el motor y el impulsor giran a 2000 RPM. ¿Por qué? Porque la conexión ahí es mecánica, ¿no? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Y la turbina empieza a recibir solamente la mitad de velocidad, ¿ya? La mitad de velocidad. Todo esto causará que el flujo de aceite determinado del impulsor, o sea, pase a través de la turbina. Ya, todo el aceite que es impulsado desde la bomba, no, va a pasar directamente a la turbina, no, pero la turbina como tiene un frenado, entonces el golpe tiende a incrementarse, ¿no? Tiende a incrementarse, ¿no? A ver, no sé si habrán escuchado esto alguna vez. Miren, por ejemplo, va un tren, ¿ya? Va un tren, ¿cierto? Va un tren y ¿qué pasa con este tren cuando se va? Cuando yo lo estoy viendo que se va, ¿cierto? Y después disparo con una pelotita de golf y un palo de golf hacia la luna del tren. Se está yendo, ¿ah? Pero disparo con este palo, va a chocar a la luna y de la luna seguramente va a rebotar. Ya, va a rebotar. ¿Ok? Listo. Pero se está yendo el tren, ¿ya?
Ahora, ¿qué pasaría si este tren ya no se va? Ahora, este tren viene hacia mí, ¿no? Viene hacia mí, ¿no? Y yo con la misma fuerza le doy a la pelotita y la pelotita va contra la luna. Y el tren, como viene a velocidad, se va a sumar la velocidad del tren más la velocidad de la pelotita y el impacto hacia la luna va a ser mayor, ¿no? Y seguramente va a destrozar la luna. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia por el sentido del tren es de que en el primer caso las velocidades se restaban, ¿no? La velocidad de la pelotita menos la velocidad que se va el tren. En primer caso. En el segundo caso, las velocidades se suman. La velocidad del tren más la velocidad de la pelotita, ¿no? Entonces, la velocidad aumenta y entonces eso va a generar mayor impacto en la luna. ¿Se entiende esto que les acabo de mencionar? Ya, listo. Entonces, eso mismo ocurre con este componente, de que este componente está recibiendo constantemente aceite hidráulico desde la bomba hacia la turbina, ¿sí? Pero cuando lo frenas, entonces la velocidad del aceite del fluido va a aumentar respecto a los álabes de la turbina frenada. Entonces, ¿el impacto cómo va a ser? El impacto va a ser mayor. ¿Sí? Y así es como logras generar mayor torque, ¿no? Mayor par. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien. El flujo de aceite, el 2000 RPM y la carga es reducida. Pero aún después de que el aceite fluye por la turbina, este sigue moviéndose con rapidez, ¿no? Y la fuerza aquí es donde el estator interviene, ¿no? Y aquí como el aceite rebota desde los álabes porque se está frenando la salida, entonces esa energía, en vez que se pierda, es redireccionada por el estator, ¿no? Cuando se redirecciona esa turbina, entonces el estator reactiva el flujo, ¿no? Y recupera esa energía, ¿no? Ojo de que esta energía puede la recuperación el par de trabajo normal es de 2 a 1, ¿ya? Es de 2 a 1. ¿Qué significa eso? Que si mi motor normalmente está arrojando un par de 100, ¿ya? Si es que tiene multiplicador de torque, o el estator, perdón, ¿a cuánto va a llegar de par? A 200, ¿no? Entonces va a duplicar. ¿Ya? Aproximadamente ese es el beneficio de 2 a 1, ¿ya? Es el beneficio en condiciones normales de trabajo. ¿Ya? En condiciones normales de trabajo hace eso. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? No hay preguntas. Julio Huerta. ¿Preguntas? Julio. Julio? No hay pregunta, Julio. Puedes escribir, ¿eh?
Ya. Ya, entonces la multiplicación de par pues, es aproximada, normalmente es de 2 a uno, ¿no? Es de 2 a uno, en condiciones normales de trabajo. Miren, aquí tenemos al impulsor, perdón, la dirección del fluido, ¿ya? Tenemos la dirección del fluido. Si se coloca una carga lo suficientemente pesada en la máquina a tal punto de parar la turbina, o sea, si tú llegas, o sea, es tanto el frenado en la salida que hasta frenas que se detiene la turbina, o sea, es tanta la resistencia, entonces esta podría perder toda su fuerza centrífuga, ¿no? Tiende a perder su fuerza centrífuga, ¿no? Pero el impulsor continúa girando, ¿no? La bomba continúa girando, ¿no? Y continúa generando fuerza centrífuga. ¿Ya? A causa de una mayor fuerza por el frenado de la turbina, la torsión se multiplicará a un máximo, ¿no? Máximo posible de 3 a 1. Es decir, hemos dicho de que multiplicaba de 2 a 1, ¿no? Pero en condiciones extremas, cuando prácticamente cuando detienes al eje de salida, llega hasta 3 veces eh, el par. Llega hasta 3 veces el par. ¿Ya? El par generado por el motor, pues, ¿no? El par generado por el motor. ¿No hay de 4 a 1? No, no, todavía no. Pero un proyecto integrador tal vez sea posible. No, de 4 a 1 no hay. No, llega hasta 3, ¿ya? Y es lo máximo que que existe en el mercado. Bien, Gaby, muy bien, muy bien. No, pero bien, bien. Es lo que teóricamente eso se llega, ¿ya? Ojo que la multiplicación de par es infinitamente variable. ¿Qué significa que sea infinitamente variable? Significa de que se va adecuando de acuerdo a la energía, perdón, a las necesidades o al frenado que tenga el equipo. ¿No? Va variando, ¿no? Y miren esta grafiquita, puede simbolizar un poquito lo que hemos conversado, ¿no? Altas RPMs, ¿no? Y a medida que vas frenando el torque de salida, puedes llegar hasta 3 a 1, ¿no? Pero normalmente este es el rango de trabajo. Este es el rango de trabajo, normal, ¿no? Ah, es de 2 a 1, ¿no? Puede ser poquito más, poquito menos, ¿no? Pero es de 2 a 1. Pero si lo llevas a situaciones extremas, puede llegar hasta ¿cuánto? Hasta 3 a 1. ¿Ya? Listo. Factores que tienen que ver con la multiplicación de par, ¿no? Lo que nos preguntó Ticona en su momento, ¿no? ¿De qué depende, ¿no? Esta multiplicación de par, ¿no? Uno, de la relación de velocidades de la turbina e impulsor. No, hemos dicho, ¿no? Cuando la turbina se va frenando, ¿qué pasa con la multiplicación de par? ¿Aumenta o disminuye? Cuando la turbina se frena. ¿Qué pasa con la Ok, multiplicación de par? se aumenta. Aumenta, ¿no? Aumenta, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia de velocidades va aumentando. El ángulo al que estos álabes están montados, ¿no? Entonces, también depende del ángulo de los álabes. Otra cosa, de la cantidad de álabes, ¿no? A mayor cantidad de álabes, entonces es más efectivo la cantidad de aceite que va siendo impulsado contra la turbina, ¿no? Y las limitaciones están en el deslizamiento del aceite que puede provocar sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué finalmente te limita todo esto? Es la temperatura, ¿ya? La temperatura. A medida que más va frenando al equipo, entonces la temperatura va aumentando, ¿no? Y esta temperatura
¿Cómo va a fallar? Dilata los componentes. Dilata los componentes, empieza a existir rozamiento entre componentes, fallan las válvulas, fallan los sellos, ¿no? Entonces, ¿quién te limita finalmente todo esto? La temperatura. Ya, es la gran limitante. Profe, Sí, ¿cómo se llama el aceite en este caso del multiplicador de par o convertidor de par, es el mismo que la transmisión? O como usted dice ahorita en estos casos que dice que ese mucho depende de altas temperaturas, entonces o lleva otro aceite, otro tipo de aceite con otros aditivos. es el mismo. Es el mismo aceite que va compartido para los dos sistemas. ¿Ya? Es el mismo aceite. ¿Ya? Ahora, los dos aceites están en equipos pesados, ¿ah? Ojo, en equipos pesados. Los dos aceites están en sumideros, sumideros diferentes, ¿no? Están separados. Pero ¿cómo logras juntar ese aceite? Porque hay una bomba de barrido, se llama, ¿no? Una bomba de barrido. ¿Qué hace esta bomba? Esta bomba lo que jala es, jala desde el convertidor hacia la transmisión, constantemente, ¿no? Pero finalmente comparten el mismo aceite. Listo. Pregunta, muchachos. Queda, ¿no? Ya estamos teniendo nuestra reunión 1 hora. Bien, muy bien. Parte de componentes adicionales al convertido de par, ¿no? ¿Qué partes adicionales existen? Ya hablamos, ¿no? Si se agrega una bomba en un enfriador de aceite, el calor causado por la pérdida de movimiento y fricción puede ser controlado en el convertidor. Entonces, si se agrega una bomba y además un enfriador, entonces aumentas estos dos componentes. ¿Para qué? Para que no le falte aceite y para tratar en lo posible controlar la temperatura, ¿no? Ya hemos dicho de que la temperatura es una limitante de la eficiencia del convertidor, ¿no? Entonces tratamos de mantener esa temperatura a medida de lo posible, ¿no? Entonces se puede controlar de esa forma. Después, la bomba envía al convertidor aceite filtrado, ¿ya? O sea, ya sin contaminante, ¿no? En lo posible. Y a la vez a bajas temperaturas, no tiende a ser frío. ¿Ya? Y después el aceite retorna por el enfriador para volver al tanque. Después, el enfriador recibe el aceite caliente y lo vuelve y lo enfría, ¿no? No. De alguna forma, este enfriador tiende a frenar al aceite también, ¿no? Para que no salga tan rápido del convertidor. No es su función principal, pero también ayuda a que el aceite no salga tan rápido este, del convertidor, ¿no? Eh, una de las fallas muy drásticas en el convertidor es de que el aceite eh, exista muy poco aceite, entonces este aceite va a empezar a generar burbujas, va a empezar a generar cavitación, ¿no? ¿Por qué? Porque el aceite va a estar ahí golpeando con los álabes, ¿no? Y esto genera también pérdida de eficiencia. Ya, y en realidad todos los convertidores tienen una válvula reguladora de presión, ¿no? Una limitadora de presión en verdad en realidad es, ¿no?
Todas tienen, ¿no? Tienen que tener. ¿Por qué? Porque todas tienen que tener un, un una contrapresión a fin de que ese aceite llegue por lo menos al 85%, ¿no? Que es lo ideal para que trabaje a la máxima eficiencia. Acuérdate que siempre se generan gases, ¿no? Siempre se van a generar gases y esos gases necesitan un, un espacio. ¿No? ¿Y qué pasa si esa presión empieza a incrementar demasiado? Entonces tiene que aliviarse, ¿no? Y alivia a través de este componente, ¿no? Ya. En algunos convertidores no tienen una válvula de alivio, pero, sin embargo, sí en la válvula de control tienen una válvula de seguridad, ¿no? Que hace exactamente lo mismo que una válvula de alivio. ¿Ya? Entonces, en resumen, si no lleva a ella, entonces lleva a ella, ¿no? Entonces, en resumen, tiene que tener siempre una válvula que asegure tener una cantidad de fluido dentro del convertidor. Beneficios: el convertidor de par absorbe cargas de impacto, ¿no? Se ajusta a la carga del equipo y multiplica de par, ¿no? Eso es el trabajo del convertidor, ¿no? Evita el calado del motor, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una unión mecánica desde el eje de salida hasta la bomba, ¿no? Y el aceite lleva afuera el calor, ¿no? Entonces a través del aceite se lleva el calor generado en el convertidor, ¿no? A la vez que lubrica los componentes, ¿no? Reduciendo drásticamente el desgaste por cavitación. ¿Ya? Creo que no hay problema, ¿no? ¿Duda, muchachos? ¿Todo bien, no? Preguntas, si es que tienen preguntas, muchachos, aprovechen antes del examen. Listo, después acá tenemos algo interesante también, la válvula de entrada de convertidor. ¿Para qué sirve la válvula de entrada de convertidor? Para eso, miren, muchachos, evitar daños de los componentes del convertidor, ¿no? Pero ojo, cuando arrancas. ¿Y cuando arrancas? ¿Qué pasa cuando arrancas? El aceite está frío. Entonces el aceite frío genera fractura en los componentes. El aceite frío genera fractura en los componentes, ¿no? ¿Y cómo puedo evitar cómo puedo evitar esa fractura en los componentes? A través de la válvula de entrada del convertidor. ¿Ya? A través de la válvula de entrada del convertidor. ¿Y la válvula de salida del convertidor para qué sirve? Para mantener una presión ideal dentro del convertidor, una cantidad adecuada de aceite, ¿no? Y finalmente evitas la cavitación. ¿No? Evitas la cavitación. Entonces sirve para eso. Para eso sirven nuestras dos válvulas, tanto válvula de entrada de convertidor y válvula de salida de convertidor, ¿no? Y siempre en una evaluación ustedes tienen que asegurar de que esas válvulas estén trabajando adecuadamente. ¿Cuáles son las desventajas del convertidor? De que no llegas al 100, no llegas a entregar la energía completa al 100% desde el motor hasta la salida, al eje de salida. Esa sería la desventaja. Otra desventaja es de que el costo, ¿no? El costo de tenerla, ¿no? De comprarla, ¿no? ¿Puede funcionar un equipo sin convertidor? Puede funcionar, ¿no? Pero también, ¿qué cosa vas a sacrificar? ¿El buen estado de quién? El buen estado del motor. Paul.
Paul quiere hablar. Sí, Paul. Te escuchamos, Paul. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Y entonces, ¿a qué porcentaje nomás llega de eficiencia del convertidor si no es el 100%? Es casi, a ver, es casi la misma energía de salida, puede ser, casi. Ojo, cuando no tienes frenado en el eje de salida. Pero cuando tienes frenado ya empiezas a perder velocidad, ¿no? ¿Qué pasa si es que no tienes convertidor? Siempre el eje de salida va a tener la misma velocidad del motor, siempre. Y si hay carga, también va a tener la velocidad del motor, pero está respondiendo a qué cosa? Al motor, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga puede ser tan alta que genera contrapresiones en el motor. ¿Y qué pasa con tu motorcito? Se rompe, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes? Ya, profesor, gracias. Sí. Listo, Paul, quedamos. Ya, muy bien, muchachos. O sea, cuando hay carga de velocidad cuando no hay carga, claro, es de 1 a 1, ¿sí? Ya, entonces estas son la importancia de la válvula de entrada y salida de convertidor, ¿ya? Listo, convertidor con multiplicador de par. Ya vimos convertidor estándar, ¿no? El básico. Ya vimos convertidor de par. Ahora, si es que evolucionamos un poquito más, vamos a llegar al convertidor con multiplicador de par. ¿Cuál es la gran diferencia? Vamos a ver. Primero, este tipo de convertidor proporciona ventajas combinadas, ¿no? Del convertidor de par y del mando de engranajes planetarios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice de que él tiene unos engranajes planetarios. Ah, ya, esa es la gran diferencia. Permite una división variable del par de motor. Puede ser tan alta como 70-30, depende de la carga. Depende de la carga. ¿El multiplicador de par es igual que el divisor de par? No, no es igual, ¿no? Así como el nombre, divisor de par, multiplicador de par, sí. Sí, sí. ¿Preguntas, muchachos? ¿Hay? Ya, ok. Ya, listo. A ver. Entonces, la gran diferencia ya vimos que la gran diferencia de convertidor y convertidor de par. A ver. Ya, después, a ver, la gran diferencia entre convertidor y convertidor de par, la gran diferencia entre ellos, ¿qué cosa es? Es el estator, ¿cierto? Ok, ahora ya, porque ya se ha evolucionado, ¿no? Del básico al convertidor de par con un estator, ¿no? Ahora haces una evolución más. Del convertidor de par, ¿hacia dónde vas a evolucionar? Al multiplicador de par, ¿no? Al divisor de ¿Y al multiplicador de par, ¿no? ¿Y cuál es la evolución en este caso? ¿Cuál es el componente que le permite evolucionar? Es un mando planetario, ¿ya? Son unos planetarios. Este planetario le permite ser más eficiente, ¿ya? O le permite llegar a mayores torques, a mayor fuerza. Ya, a ver. Permite una división variable del par motor, puede ser tan alta como 70-30, ¿no? Dependiendo de la carga, ¿no? Y además el convertidor y engranaje planetario están conectados al eje de salida del divisor de par. Entonces, el eje de salida del divisor de par está conectado mecánicamente al planetario, ¿no?
al engranaje planetario. ¿Cuáles son las partes de un engranaje planetario? Las partes de un engranaje planetario, ¿cuáles serían? Franco, las partes de un engranaje planetario. Profe, Sí. ya la parte es lo mismo de lo, como se llama, lo que va en la corona, ¿no? Como se llama la corona, el satélite, los planetarios y los portasatélites. Efectivamente, esas son las partes de un engranaje planetario. Entonces, todo ese conjunto de engranajes, están unidos al eje de salida. Ya, están unidos al eje de salida. Ya, entonces vamos conociendo mejor. Entonces, estas son las partes para identificar, ahí están con sus nombres. ¿Listo? Ya. ¿Dónde está el conjunto de engranaje planetario? Está acá, mira. Mira. Todo esto. ¿Sí? Todo esto es. Ya. Entonces todo eso es el conjunto de engranajes planetarios. En cargas ligeras, el impulsor y la turbina tienen las mismas RPM, ¿no? En cargas ligeras. Prácticamente son las mismas, ¿no? Cargas ligeras significa sin cargas, ¿no? Prácticamente. La corona y el solar también tienen las mismas RPM. Y además el engranaje planetario se mueve con como una sola pieza, ¿no? Todos los engranajes planetarios se mueven como uno solo. Carga pesada, ¿no? Cuando aumenta el eje, cuando se genera un frenado en el eje de salida, disminuye la velocidad del portaplanetario hasta tender a detenerse, ¿no? Disminuye la velocidad, ¿no? Y la corona gira en sentido inverso, al igual que la turbina. Entonces, cuando hace esto, lo que está haciendo es estar multiplicando la fuerza en el eje de salida. En ese momento está haciendo la transmisión, está trabajando en la relación de transmisión para generar más torque a partir de los engranajes de corona, planetario y solar. ¿Ya? A partir de eso. Listo. Y ustedes ya saben, muchachos, ustedes ya saben de que le entra una energía, una velocidad a un engranaje, y cuando sale del planetario, perdón, claro, del planetario, puede salir a otra velocidad a partir de la cantidad de dientes de engranajes, ¿no? A partir de esa cantidad de dientes de los diferentes engranajes, entonces lo que tú estás haciendo es, a través de la relación de transmisión, estás generando más par de salida, ¿no? Más par de salida. Y en eso consiste el acoplar este mecanismo planetario en el eje de salida. Importancia. Cambian de velocidad de modo progresivo y automático, multiplican el par de salida disponible, cargas altas, amortiguan las sobrecargas bruscas que podrían dañar el tren de fuerza, permite operación de mando directo y aumentan la eficiencia y economía de combustible, ¿no? Entonces, todo esto se logra. Ya, la velocidad es progresiva, multiplicas el par en la salida, amortiguas, ¿no? Amortiguas cargas, ¿no?
también tiene la opción de una operación de mando directo. ¿Qué significa operación de mando directo? Saltarte al convertidor y llevar energía mecánica directamente desde el motor diésel, ¿hacia dónde? Hacia la transmisión, directo. Y finalmente aumenta la eficiencia y economía de combustible, ¿no? ¿Por qué aumenta la eficiencia? Porque le da más par. ¿No? ¿Por qué ahorras combustible? Porque como tiene más par y puedes romper más rápidamente la inercia que te está generando una resistencia, entonces ya no estás quemando tanto combustible. Y embragues unidireccionales, muchachos. ¿Se acuerdan que vimos antes el estator? ¿Sí? El estator golpea a la parte cóncava y a la parte convexa, ¿no? A la parte cóncava, ¿cuándo lo golpea? ¿A bajas RPM o altas RPM? A la parte cóncava. ¿Qué dicen? Bajas RPM, efectivamente, bajas RPM. Y a la parte convexa, altas RPM. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Y este componente funciona de esta forma. Mira, esto de acá son unos rodillos, ¿no? Y te van a detener o te van a dejar libre. ¿A quién? Al giro del estator. El estator normalmente está quieto para multiplicar el par, ¿cierto? ¿Ya? Normalmente está quieto para multiplicar el par, ¿no? ¿Y cuándo está quieto? Cuando hay resistencia en el eje de salida. ¿Ya? Cuando frenas al eje de salida y hay resistencia. Entonces, en ese caso que estás frenando al eje de salida, entonces el estator se detiene. No, pero cuando rompes ya ese frenado, entonces empieza a girar a altas velocidades, ¿no? Entonces, en ese momento, el aceite golpea la parte convexa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el estator? Empieza a girar. Eso ocurre en los embragues unidireccionales, ¿no? De una sola dirección, ¿no? Aquí está el embrague, ¿ya? Este embrague, ¿a quién está conteniendo? En la parte externa, al estator, ¿no? ¿Ves acá? Esa flecha, estator. ¿Ya? Este es el embrague y este es el estator, ¿no? Este embrague gira en una dirección, más no en la otra dirección. ¿Ya? ¿Ves acá? Esta parte, ¿cómo es? Delgada. Esta parte es ancha. ¿Esto qué cosas son? Estos son varios rodillos. Mira cuántos rodillos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rodillos. Los 9 rodillos van a detener ¿a quién? A todo este tren, ¿no? Cosa que este rodillo cuando está impulsado por el resorte, ¿cómo está? Está frenado, ¿no? Pero cuando este rodillo está impulsado contra el resorte, ¿cómo está? ¿Cómo está todo el componente? Está libre, ¿no? Está libre, ¿no? Porque nada lo detiene, ¿no? Cuando este rodillo tiende a ir por este punto, se frena, ¿no? Pero cuando este rodillo tiende a ir contra el resorte, se libera. Entonces, si este rodillo está yendo en este punto, se está frenando, ¿está a altas RPM o bajas RPM? Acá. Si este rodillo se encuentra por acá, ¿está a altas o bajas RPM? Bajas RPM. ¿Por qué? Porque en ese momento estás deteniendo al estator. Estás deteniendo al estator. Si este rodillo tiende a ir en contra del resorte, está libre, ¿no? Y en este caso, ¿cómo está?
En este caso, ¿cómo está? Cuando está en contra del resorte. Cuando está en contra del resorte, ¿cómo está? Está altas RPM, ¿no? Altas RPM. Efectivamente. ¿Ya? Listo, y aquí tenemos, mira, aquí tenemos al estator, ¿no? Con su embrague, ¿no? El embrague es esto, ¿no? Mira, aquí está el embrague, ¿no? Que te permite el giro en una sola dirección. ¿Ya? Listo, muy bien, Marcial. Lo importante es que se entienda, ¿no? Lo importante es que se entienda, ¿no? Ya, cuando se tiene carga pesada y se requiere multiplicar el par, la fuerza del aceite sobre la parte delantera de los sales del estator trata de hacer girar al disco de leva a la derecha, ¿no? ¿Qué te dice en esta gráfica? Mira, este giro hacia la derecha, ¿es posible? No, ¿no? Entonces, este giro hacia la derecha no es posible. Si no es posible, entonces se está frenando, ¿no? Y si no se está frenando, ¿por qué se frena? Porque hay una carga externa, ¿no? Al eje de salida, ¿no? Entonces, en este caso está haciendo su chamba en multiplicar, ¿no? Mira. Entonces, cuando quiere girar y se bloquea, está frenando, ¿no? No, eso no va en este sentido, te dice, ¿no? Sino va en el otro. En este punto, ya lo hemos dicho, en este punto está frenando, ¿no? Y en este punto está libre. Él no trabaja en ese sentido, ¿no? Es lo que te dice la gráfica. No trabaja de esa forma, ¿no? ¿Cómo trabajan? De la otra forma. Listo, muchachos. Acá hay un poco más de explicación de lo que hemos visto, de lo que hemos dicho en antes. Ya, y eso es lo que tenía que hablar sobre embragues unidireccionales. Ya, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, Sí. ¿los embragues unidireccionales mayormente se aplican en maquinaria pesada o en otra línea también, como en grúas? A ver. En primer lugar, ¿cuándo me conviene utilizar convertidores? ¿Cuándo me conviene utilizar convertidores? ¿En un auto me conviene utilizar convertidores? No, pues, no, le estoy diciendo de embragues unidireccionales, profesor. Sí, a eso quiero llegar. Entonces, en un auto no me conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque en un auto lo que me interesa es velocidad más no fuerza. Y después de convertidores multiplicador de par. ¿Por qué pongo multiplicador? Porque quiero más fuerza todavía. Y después después del convertidor de par viene Divisor de par. el divisor de par, ¿no? El divisor de par lo hace más eficiente todavía, ¿no? Después, lo que si es que yo quiero de que de que mi sistema, después de ponerle el sistema todos estos sistemas adicionales para generar más potencia, si es que yo quiero aumentar más todavía, hacer más eficiente todavía este fluido y no choque contra nada y ese aceite que puede ir perdido por el sistema realmente logre no se logre perder energía dentro del convertidor. Si es que yo quiero hacer eso, entonces también he creado el embrague unidireccional, ¿no? Que es el mover el estator. ¿Ya? Ojo de que hasta ahora estoy concentrándome solamente en darle más potencia de salida. ¿Ya? Listo. Ahora, la pregunta que me haces es de
si es que Si es que esto también si es que esto se utiliza en equipos pesados, justamente los equipos pesados son los que trabajan con este tipo de embragues unidireccionales. Ya, justamente ellos. ¿Ya? Pero ojo de que hay diferentes tipos de equipos pesados, ¿no? Hay desde los camiones, tractores, donde más me conviene, pero sin embargo en una motoniveladora me puede convenir, pero no tanto. ¿Por qué? Porque es un equipo de acabados, ¿no? Entonces sí se aplica, ¿no? En equipos pesados. Es justamente para ellos. Existen tipos de embragues unidireccionales. Los que yo conozco, bueno, solamente conozco este tipo. Seguramente hay otros, ¿ah? Yo solamente conozco el de rodillos. Pero deben ver de villas, deben ver algún otro tipo, pero no, en realidad no, nunca me puse a buscar sobre. Pero en Caterpillar sí se utiliza esto nomás, estos rodillos. ¿Ya? Y embrague de traba. Embrague de traba, ¿para qué sirve? Bueno, en verdad es nuestros equipos, profe, el multiplicador de par también está el estator. ¿Qué? Si el multiplicador de par tiene también estator, esa es la pregunta. Sí, sí tiene. Claro, porque justamente la mejor mejora que han hecho para que un convertidor pueda multiplicar par es el estator. Es lo mejor que se ha hecho, ¿no? Y después el planetario, este sistema planetario, ya es simplemente para darle más torque de salida, efectivamente, pero a través de los engranajes, ¿no? Ya contando ya con lo que sale, con la chamba que hizo el estator, ¿no? Y el embrague unidireccional es simplemente una mejora a ese estator que siempre está fijo. Ya, ese estator siempre está fijo, ¿no? Pero una mejora es el embrague unidireccional. ¿Por qué? Porque cuando está a altas velocidades ya no va a chocar frenando, sino, sino va a empujar al estator y va a girar libremente, ¿no? Adecuándose a la velocidad del aceite que, que, que circula a altas velocidades. Porque si no se adecua, entonces finalmente ese estator va a funcionar como una resistencia. Pero si se adecua, entonces va a agarrar una velocidad como para que no genere resistencia. Listo, entonces el embrague de traba. El embrague de traba es simplemente un accionamiento, que hace de que no trabaje el convertidor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De que a través del accionamiento de este componente vas a puentear al convertidor. El convertidor ya no sirve ya. El convertidor va a trabajar como una masa que va a girar libremente, ¿no? Y prácticamente la energía se iría directamente desde el motor hacia el eje de salida. ¿Cuándo me conviene eso? ¿En trabajos de mucho esfuerzo? No. Me conviene cuando cuando el equipo quiere ir a altas velocidades y punto. Me interesa velocidad y nada más que eso. Por ejemplo, vemos acá al convertidor, ¿no? Vemos el estator, vemos la bomba, vemos la turbina, ¿sí?
estator, turbina, bomba, ¿no? Después, ¿qué más vemos? Acá, ¿qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? Estos son discos y platos. ¿Qué cosa hace este disco y plato? Lo que hace el disco y plato es este eje de salida, unirlo ¿a quién? A esta carcasa. Mira, ¿por medio de quién? De estos discos y platos. Ah, por medio de los discos y platos se unen y la energía va a viajar directo. ¿Desde dónde? Desde la volante, ¿hacia dónde? Hacia el eje de salida. Y él ya está puenteado. Ya no funciona ya. ¿Ya? Entonces, ¿quién acciona estos discos y platos? Esto de amarillo, que se llama el pistón. ¿Listo? Es eso. Mando directo. Mira, accionamiento del mando directo. Ya se movió acá, mira. ¿Sí? Ahora voy a desembragar. Mira, se liberó. En este momento, ¿quién está trabajando? El convertidor. ¿No? Pero si es que le doy una energía hidráulica a este pistón, inmediatamente, ¿qué pasa con el pistón? Se mueve. Se mueve, se une y la energía desde la volante va a viajar a través de este componente, viene por acá y se va ¿a dónde? Al eje de salida. Listo, muchachos, entonces es lo que quería compartir con ustedes acerca del convertidor. Esto también sería bueno repasarlo. Miren. Viene desde la bomba. Viene el aceite por acá. Después pasa por acá, por este canal. Atención, muchachos. Y de acá se va por este orificio, ¿no? Y se va ¿hacia dónde? Hacia el tanque. ¿Ya? ¿Me entendieron o no? ¿Muchachos, me entendieron? Sí, sí, profe. Una vez más, ¿ya? Para los que no están atentos. A ver, el aceite viene por acá, pasa por acá hay un orificio, sigue pasando, ¿no? Empuja la vía y se va ¿hacia dónde? Hacia el tanque. ¿Ya? A ver. Espérate. Primero vamos a reconocer las partes, ¿ya? Para que no se pierda. Esto de acá, muchachos. Esto es suministro de la bomba. Ya, esto de acá es suministro de bomba. Ya. Esto de acá, ¿qué cosa es? Conexión a tanque. Esto que es conexión a tanque. Esto de acá, ¿qué cosa es? Accionamiento del embrague. ¿Ya? En este caso está embragando, ¿no? En este caso, no. En este caso, no. En este caso, ¿cómo está el solenoide? Está activado, por eso está de color amarillo. Cuando se activa esto, ojo, cuando se activa, lo que hace es mover esta villa y empuja a esta villa y lo sella. Lo sella, ¿no? Lo sella, ¿no? Y genera un movimiento. En este caso lo está sellando, mira, en este caso lo está sellando. En este caso se mantiene abierta. En este caso se mantiene abierta. Mira, la villa no está ahí. Ah, entonces significa de que
cuando le llega energía eléctrica a este solenoide, lo que hace no es sellar, sino es más bien retirarse. ¿Por qué? Porque va a trabajar en contra de este resorte. En contra del resorte. Entonces se repliega hacia la izquierda y deja pasar el aceite por acá. Como deja pasar aceite por acá, entonces este aceite, este spool se empieza a tirar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque lo va a empujar el spring. Mira, el spring lo empuja hacia la izquierda. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando se desactiva este solenoide? Cuando se desactiva este solenoide, ¿quién manda? Este resorte de acá. Cuando comanda este resorte de acá, le empuja la villa ahí, ya no le deja salir al aceite. No le deja salir al aceite, ¿no? Y este aceite que entraba por acá, no tiene a dónde salir y va a empujar a esta superficie de spool. Lo empuja hacia la derecha. ¿Para qué lo empuja hacia la derecha? Para tapar esta conexión desde el impeller o desde el embrague, ¿hacia dónde? Hacia el tanque. Mira, ya no hay conexión. Ya no hay conexión. Pero sí vas a tener conexión, ¿dónde? Desde la bomba, ¿hacia dónde? Hacia el embrague. Hacia el embrague. Ah, entonces, ¿cuándo llega al embrague? Cuando se energiza este solenoide. ¿Y cuándo pierde esa presión en el embrague? Cuando se energiza, ¿no? Cuando se energiza, por eso está de amarillo. Ya, esa es la diferencia. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Diego. ¿Diego está o se fue? Diego Novoa. ¿Dónde está Diego? ¿No? Profe, A ver, Diego, ¿cómo dices? sí lo escucho, solo que mi internet está un poco lento. ¿Llegaste a entender este funcionamiento de la válvula solenoide, ¿no? Para el... Sí, profe, más o menos estoy entendiendo. A ver, Solo que mi internet a veces se corta. a ver, ¿alguien más que tenga dudas? Puede escribir por el chat. Nada, ya, bien, pero lo voy a repetir una vez más, ¿ya? Lo voy a repetir una vez más. Las partes, esto es suministro de bomba. Esto es conexión a tanque, ¿ya? Suministro de bomba, conexión a tanque. ¿Y esto es conexión a dónde? Al embrague. ¿Ya? Normalmente, ¿quiénes ganan? Los resortes, ¿no? El resorte que hace lo empuja hacia dónde? Hacia la izquierda. Y aquí el resorte lo empuja hacia la derecha. Como lo empuja hacia la derecha, entonces esta villa lo taponea y no deja que el aceite salga al tanque. Mira, no deja que el aceite gane al tanque. Como el aceite no se va al tanque, entonces se genera presión. Como él está siendo impulsado por el resorte, entonces esta presión empieza a vencer al resorte, ¿no? Empieza a vencer al resorte y el spool se mueve hacia la derecha. Cuando se mueve hacia la derecha, ¿cómo se queda esta conexión de tanque con el embrague? Se corta, ya no hay conexión. Pero ¿dónde sí hay conexión? Entre el embrague y ¿quién? Y la bomba. ¿Por qué? Porque él se corrió hacia la derecha, ¿no? Entonces ya hay conexión, mira. Ya hay conexión. Ah, entonces ahí está pasando aceite desde la bomba ¿hacia dónde? Hacia el embrague. Estamos hablando cuando no hay energía. Pero ¿qué pasa si le llega energía? Entonces se retira, se contrae este resorte y sale esta villa. Si esta villa sale, entonces este aceite que estaba generando presión ahora se va a ir ¿a dónde? Al tanque. Como se va al tanque y pierde la presión, ¿quién gana? Este resortito de acá.
como gana el resorte de acá, entonces este pool se mueve hacia la izquierda. Si este pool se mueve hacia la izquierda, mira, viene el aceite de la bomba y ya no tiene dónde salir, solamente llena acá, ¿no? Y esto poco que llena, ¿hacia dónde se va? Al tanque. Sin embargo, como él se movió a la izquierda, este lado del embrague lo conecta ¿con quién? Con el tanque. Oh, listo. Entonces, eso es. La pregunta de Gaby, se energiza cuando hay carga, ¿cierto? A ver, ¿cuándo quiero embragar? ¿Cuándo quiero dar conectar embrague? Cuando quiero ir a altas velocidades. Y si quiero ir a alta velocidad, entonces no hay carga, ¿no? A mí solamente me interesa velocidad, ¿no? Pero cuando voy a hacer trabajo, entonces desactivo ese embrague, ¿no? Y está energizado. Entonces, él se mantiene energizado constantemente cuando hay trabajo. Y si no hay trabajo, entonces entonces se energiza y empieza la velocidad directa. Listo, muchachos. Entonces, es lo que quería conversar con ustedes acerca de este tema y ya, bacán, Eric. A ver, igual tienen los otros videos tienen de respaldo. Creo que esta última parte, creo que no tengo explicación del video, ¿no? Pero voy a ver si es que puedo hacer hoy día. Sin embargo, tienen las otras partes del tema de embrague, donde pueden repasar en el YouTube, ¿ya? A ver, muchachos, listo. A ver, hasta acá voy a cortar el YouTube. Nos vemos.